Listo. Hola, hola, ¿cómo está? ¿Sí se escucha bien? Sí, profe, muy bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando de este día, ya también los días que están por venir, el día sueto que nos toca para disfrutar Día de Muertos, ya. Los días que nos vienen el martes y miércoles, por ahí les va a llegar también el aviso para ustedes por si les toca ahí alguna actividad, van a haber suspensiones ese día. Pero muy bien, muy bien. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema que es sobre las prácticas predominantes y emergentes de la profesión. Ya estuvimos platicando, pues, los diferentes ámbitos en donde se pueden desenvolver, en donde pueden también ustedes incursionar, ¿no? Y de la forma en cómo pueden ustedes desempeñarse profesionalmente. Es una parte muy importante tener claro, bueno, en dónde yo puedo desempeñarme como ingeniero en administración. Y ya ustedes ya vieron que existen muchos campos, muchas áreas en donde se pueden desempeñar. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser precisamente la forma en cómo van ustedes a realizar el trabajo, o sea, cómo se van a desempeñar, qué es lo que realmente van a hacer. A eso nos vamos a referir con las prácticas predominantes, y la parte de las emergentes son aquellas que en ocasiones la parte laboral nos la demanda, ¿sí? Es decir, cada uno de nosotros tenemos una formación profesional según lo que nosotros hemos ido estudiando, que nos hemos ido preparando, y tenemos esas habilidades ya trabajadas, esas competencias ya trabajadas, si ya hemos estudiado en distintas áreas, pero cuando estamos en la parte laboral ocurre algo, que tal vez a veces en la parte laboral nunca me explicaron cómo, por ejemplo, hacer un trámite ante el SAT, que eso en la parte de empresarial es muy común. Entonces, tenemos nosotros que sacar estas prácticas emergentes, que es, en primera, la resolución de problemas. Es ver, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y las prácticas predominantes que hemos tenido, lo aprendido durante la carrera, nos sirven para sacar estas emergentes. ¿Por qué? Porque, bueno, si a mí me dijeran, bueno, tienes que darte de alta ante el SAT o dar a una empresa, tu empresa ante el SAT, bueno, ¿qué es lo que tendría yo que hacer como ingeniero en administración? Si tal vez fue algo que no me lo enseñaron como tal, ¿sí? Dentro de la carrera, pero sí me enseñaron, por ejemplo, a la resolución de problemas, a cómo gestionar, cómo investigar, ¿sí? Esa es una parte muy importante. Entonces, eso nos ayuda para poder resolver esas situaciones, ¿sí? Entonces, sobre eso vamos a platicar el día de hoy. Vamos a ir avanzando un poco. Les voy pasando, les traje este material, se los voy a compartir para que podamos ir leyendo con respecto al tema, y ustedes también puedan ir investigando en qué contextos, ¿sí? Lo que vamos a platicar hoy podemos aplicar. Dentro del temario nos aplica tres contextos, lo que es el local, el nacional, el internacional. Entonces, el contexto local va a ser el que nosotros tengamos en nuestro entorno, a nuestro alrededor. El contexto nacional, pues estaremos hablando de todo el país. Y al hablar del internacional, ya estamos hablando del mercado global, del internacional, ¿no? En otros países, de la forma en cómo nosotros nos podríamos desempeñar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos trabajando, sobre todo en esta parte de la administración, vamos a ver que la intención es que ustedes puedan responder ante las situaciones de una forma eficaz, de una forma eficiente, de una forma en donde sean creativos, en donde pongan nuevas propuestas, en donde brinden soluciones, ¿no? Entonces, esta parte de la formación administrativa es lo que les va a llevar a poder ustedes, sí, encaminarse hacia los diferentes contextos y poderlos aplicar según lo que se requiere. Si nos brincamos ahorita de decir, bueno, el contexto local tal vez yo ya lo tengo analizado, tal vez ya conozco mi entorno, cómo se da, si yo quiero incursionar dentro de la parte de emprendimiento, ¿sí? Tal vez yo puedo analizar lo que yo tengo a mi alrededor y decir, bueno, basándome en lo que yo veo, en las necesidades que tienen o que yo puedo crear una necesidad,
yo podría aplicar mi carrera a generar un producto o un servicio y solamente realizando mi estudio dentro de lo que es mi área de campo. Pero cuando nosotros ya nos vamos a un contexto que es internacional, ahí debemos de aprender también no solamente la cuestión de la creatividad, de la innovación, de la solución del problema, sino también la cuestión de la adaptabilidad. Sí, es decir, yo debo de poder adaptarme también y ver de qué forma yo voy a trabajar en esos nuevos contextos, ¿no? Entonces, sobre eso va a basarse mucho la cuestión de la administración, de cómo vamos a ir orientándonos de acuerdo a los entornos, de también las metas que nosotros vayamos teniendo establecidas, dependiendo también del lugar en el que nos encontremos, del puesto que estemos ocupando, del tipo de empresa en el que estemos trabajando, ¿no? Y también para poder nosotros, pues, podernos adaptar al trabajo que estamos realizando, pero que es un trabajo en donde yo pueda desarrollarme de una forma que sea eficaz y que sea eficiente, ¿sí? No llegando a lo que es, que en ocasiones ocurre ya en la cuestión profesional, donde yo entro en un área de confort y yo digo, bueno, aquí yo me siento muy contenta, estoy muy a gusto, no me molesta, no hay problemas de que me estén pidiendo nuevas cosas, y yo llego y simplemente hago mi trabajo de forma mecánica, ¿no? Entonces, hay muchos profesionistas que llegan a eso. Y aquí la intención es que ustedes vayan mucho más allá. Obviamente, el que tengan un trabajo, sí, que tengan el que ustedes deseen, que logren alcanzar esos puestos, pero también implica en el que se generen retos de día a día, porque eso sirve mucho para el desarrollo profesional y el desarrollo también como persona, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a ir tratando. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, con confianza pueden abrir el micro, porque como estoy compartiendo ahorita la pantalla, no me salen ahí ¿cómo se llama? Las intervenciones con la participación. Pero si quieren aportar algo adelante, con mucho gusto me dicen y los escucho, ¿ok? Bueno, vamos a ver que las prácticas predominantes van a ayudar al ingeniero en administración a deducir cuáles son las mejores soluciones para la cuestión de resolver los problemas, ¿sí? Sobre eso nos va a ayudar mucho la cuestión de todas las habilidades y las competencias que ustedes hayan desarrollado. No sé si alguien ya se tomó la molestia por ahí de analizar un poquito el programa de la asignatura, de en específico, y analizar lo que es la retícula de las materias que tienen. Y si se dan cuenta dentro del programa de lo que es la asignatura, para cada uno de los temas que nosotros vamos viendo, hay competencias que son genéricas, o sea, es decir, competencias que ya ustedes deben de traer habilidades trabajadas y las vamos a desarrollar, y competencias que son muy específicas de sus temas. Entonces, todas esas competencias que ustedes van sí trabajando, que van desarrollando, que van desenvolviéndose al estar llevando y efectuando cada una de las actividades, el avance del proyecto, las intervenciones que tenemos aquí en las sesiones, todo eso va haciendo sí que ustedes apliquen para cada una de esas competencias. Y esto tiene un porqué, para que el día que les toque estar sí, en la parte laboral, sí pueden aplicarlas como tal y puedan ustedes de una forma fácil, sin complicarse y que tengan esta habilidad de cómo, bueno, voy a resolver esta situación, de poder tener claro cuál es la problemática, ¿sí? Realizar un análisis de ella, aprender cómo yo puedo hacer análisis de situaciones o problemas y empezar a aportar tal vez soluciones si me toca estar con un grupo que sea multidisciplinario, si me toca tal vez trabajar con compañeros de equipo que tengan con los que yo estoy colaborando, o si sea una situación en donde yo me encuentro solo y bueno, no hay quien me pueda brindar apoyo en la cuestión de ideas. Yo tengo que agarrar y saber cómo voy a estructurar mis ideas, cómo voy a plantear mis posibles soluciones y cómo voy a trabajar y realizar la solución a la problemática. ¿Y qué tengo que hacer después de que venga la resolución de la problemática? Entonces, todo este proceso que les explico ahorita es lo que les va a ayudar, ¿sí? Les ayuda para poder, obviamente, atender estas situaciones en la parte laboral, ¿ok? La otra parte es que se van a dar las bases para una mejor
forma en cómo van a desarrollar el trabajo y que esto les va a permitir en el desarrollo del trabajo, de la cuestión profesional, por eso les decía yo que va a ser una forma eficaz y eficiente, que puedan ser promovidos, que puedan ser ascendidos, que puedan ustedes alcanzar esa meta dentro del trabajo que están realizando. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esta cuestión de las prácticas predominantes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? No, profe. Okay. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver que las prácticas predominantes son estas que se van a encargar de vigilar la cuestión de los estándares de calidad, de cómo van a diseñar las estrategias, que es una parte muy importante en la cuestión administrativa, de cómo se va a gestionar y cómo también se van a desarrollar proyectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se encuentran en la cuestión del estar desenvolviéndose dentro del trabajo, siempre las nuevas ideas, las nuevas propuestas, las innovaciones vienen acompañados de algo que son los proyectos. Y lo primero que te dicen cuando tú das una muy buena idea, tal vez para hacer mejoras dentro del trabajo, para poder hacer alguna innovación, hacer algún cambio, plantear alguna estrategia, dicen, ok, me parece excelente tu idea, plantéamela, genérame un proyecto y preséntame tu propuesta, ¿no? Entonces, es ahí en donde empiezan cómo le hago, cómo diseño un proyecto, cómo diseño una propuesta, cómo planteo esto. Permítanme un segundito, denme un segundo, por favor. Ok, bueno, entonces les decía, esta cuestión de las prácticas predominantes, pues les va a servir para poder generar estos proyectos, plantear propuestas, cómo hacer las presentaciones de las propuestas, porque ese es otro asunto. El decir, bueno, yo tengo lo que es un proyecto, yo tengo ya mi idea planteada, tal vez ya hice el diseño de mi proyecto o ya planteé la idea que yo quería, le empecé a desarrollar y que también digan, bueno, ¿sabes qué? Ya tienes el proyecto, ¿sabes qué? Sí, está muy interesante, o llegan con la carpeta y resulta que es una carpeta así, les dice el jefe, ¿sabes qué? Hazme una presentación, ¿sí? Que sea ejecutiva, en donde me plantees de forma clara la propuesta que traes, ¿sí? Entonces, es ahí en donde todas estas prácticas predominantes les van a servir a ustedes para decir, oh, bueno, no hay problema, yo te puedo sintetizar lo que te planteo dentro del proyecto, te puedo plantear de forma clara cuál es este trabajo de la innovación, el tema que se está planteando, los objetivos a seguir, las estrategias a establecer y de una forma muy ejecutiva y resumida, te puedo vender mi idea, puedo tal vez con esto, ¿sí? Y con todo este trabajo que se hace, pues ser candidato para un ascenso, para una promoción, para tal vez hasta ser como socios de las empresas o poder, ¿por qué no?, venderle una idea a inversionistas de su propia empresa para poder crecer. Entonces, para todo esto nos va a servir lo que son las prácticas predominantes. En términos generales sería aplicar realmente ya lo aprendido durante todo este proceso de formación que ustedes van a llevar a lo largo de los 4 años y medio y puedan ustedes, sí, aterrizarlo, aplicarlo de forma efectiva y en la parte laboral. Ahora, aquí me gustaría que me vayan ayudando y si son tan amables, no sé quién me puede ayudar primero a leer la primera práctica predominante enfocada dentro de lo que es su carrera. Yo, profe, yo. Establece y vigila estándares de calidad de operaciones de los servicios y productos que ofrece una empresa. Gracias, por ahí se me fue una I en vez de una U. Ahorita la estoy viendo. Bueno, esta práctica predominante en donde va a tratar sobre la forma en cómo se va
a establecer esos estándares de calidad dentro de las operaciones, es decir, de la forma en cómo se va a ir trabajando, cuidando siempre que se esté dando lo mejor dentro de la cuestión del servicio o del producto que está manejando la empresa. Es una parte que yo la asociaría mucho con la cuestión que manejan los ingenieros industriales, manejan mucho esta cuestión del control de la calidad, ¿sí? Y también un ingeniero en administración debe de saber cómo determinar, ¿sí? O cómo analizar esos estándares para poder hacer un proceso de control, que hacia eso se enfoca lo que es esta parte de vigilar, ¿no? La siguiente, por favor. No sé si Fabio me puedes apoyar. Diseña y gestiona estrategias administrativas hacia los procesos de calidad y productividad de las organizaciones a través de los avances tecnológicos y científicos que fortalecen las áreas institucionales, industriales, comerciales y de servicios. Esta parte, si se dan cuenta, dice diseña y gestiona estrategias administrativas, ¿no? Obviamente enfocado en los procesos de calidad dentro de lo que es la empresa, la industria o la institución en la cual se esté manejando. ¿De qué forma nosotros vamos a establecer o a gestionar esas estrategias? Va a ser aplicando el manejo de tecnología, ¿sí? Esta parte es muy importante porque ustedes como ingenieros, ¿sí? Van a tomar esta parte de los avances tecnológicos, aprovecharlos de la mejor forma y con ello diseñar estas estrategias que les van a servir a la empresa para hacer una mejora, ¿sí? Una mejora que va a impactar no solamente a la parte de la cuestión de la creación del producto o del servicio, sino que genera un impacto dentro de toda la empresa. Eso es algo que es una práctica que es muy recurrente, que es muy aplicable ya en la parte laboral, ¿no? Voy a leer la siguiente. Desarrolla proyectos empresariales y utiliza herramientas de forma multidisciplinaria, creatividad, innovación y competitividad, ¿sí? El perfil de ustedes va muy enfocado a esta parte en donde ustedes pueden hacer nuevas propuestas de negocios, es decir, que ustedes no solamente se enfoquen en decir, bueno, me interesa trabajar en la parte institucional de lo que son las empresas públicas, sino también decir, bueno, yo puedo dar estas nuevas propuestas, generar a través de proyectos, buscar mis inversionistas y crear, ¿sí? Crear cosas nuevas y ser también una empresa que dé fuentes de empleo, que aporte a la economía, ¿sí? Que pueda yo también tener una visión de crecer dentro del mercado. Entonces, esta es una de las que también les aplica mucho y que lo que se deben de centrar acá es cómo desarrollar los proyectos. Cuando uno empieza a trabajar esta cuestión de cómo integrar las partes del proyecto y cómo irlas desarrollando y desenvolviendo, es una forma que se vuelve ya prácticamente metódica, es decir, muy sistemática. Yo ya sé cómo debo de empezar a integrar un proyecto y la parte que es más compleja del proyecto sería, yo creo, la parte de la presentación, de la información, de cómo yo lo voy a compartir, porque el ir integrando el proyecto es más esta parte documental, esta parte de investigar, pero ya cuando llegan a la parte de presentación del proyecto es literal, vender la idea, ¿sí? Es decir, yo voy a llegar y voy a presentar esa idea y yo tengo que salir y tener la seguridad que me van a comprar mi idea, ¿sí? Ese es el reto que implica. Bueno, voy con la otra. Dice, como gestor de su propia empresa en los distintos giros y sectores, ¿sí? Esta parte de ser gestor, ¿sí? Dentro de la empresa. Yo les decía, no sé si recuerdan, que cuando uno tiene una empresa, no puedes decir, voy a agarrar y yo voy a ver todo, ¿sí? Porque es casi imposible, más aunque sea una empresa pequeña, que ya esté conformada, consolidada, es decir, que tenga todos sus documentos en regla, que tenga una acta constitutiva, el alta del SAT, tenga bien determinadas las actividades dentro de esa empresa, cuente con lo que es todo un plan de negocios, o sea, una empresa bien estructurada. Yo debo de poder ser
ese gestor que va a llevar de la mano, ¿sí? Todos esos procesos, pero con apoyo de las demás personas. No sé si recuerdan que les decía, bueno, se necesita mínimo un contador dentro de la empresa que me ayuda en esta parte financiera. Y no se trata de que ustedes van a ir a hacer el trabajo del contador, pero sí se trata de que ustedes comprendan, entiendan, ¿sí? Los procesos, el trabajo, la finalidad que tienen y qué le está haciendo para que ustedes también puedan dirigir, ¿sí? No sé, es como esto que decían, hay una frase que decían las abuelitas, no puedes llegar a mandar si nunca lo has hecho o no has aprendido cómo hacerlo. Pues algo similar ocurre ya al estar como gestor dentro de la propia empresa, ¿no? Bueno, el siguiente punto es ser consultor y asesor empresarial en materia de elaboración de planes de desarrollo y proyectos de inversión aplicables a las áreas funcionales de operación, de finanzas, de administración, de mercadotecnia, ¿no? Entonces, esta cuestión de cómo ustedes, y lo platicamos también en la sesión pasada, no sé si recuerdan, el cómo ser consultor, ¿sí? Esta forma en cómo se trabaja la cuestión de la consultoría, de la asesoría. Yo aquí debo de estar preparado en diferentes áreas, ¿sí? Al poder aplicar. ¿Por qué? Porque si yo me voy a dedicar a brindar una asesoría a las personas que llegan a mí, como podría ser dentro de una incubadora, yo debo de conocer todo lo que implica la creación de una empresa, cómo realizar una gestión ante el SAT, cómo realizar una gestión ante Hacienda, cómo diseñar un proyecto tal vez de calidad para una empresa, cómo realizar capacitaciones. Entonces, yo debo de tener toda esa información, debo de saber cómo se realiza para poder brindar esa asesoría, brindar esa consultoría. Y un ejemplo claro, les digo, es las incubadoras en donde las incubadoras apoyan, no sé si recuerdan que les decía, apoyan a los jóvenes, a los nuevos emprendimientos, a poder consolidar su empresa, ¿no? A poder decir, bueno, yo llego con esta idea, yo te ayudo a conformar esta empresa, ¿sí? Y después de un proceso que yo le voy dando el seguimiento, dándote lo que es sugerencias de cómo trabajar esta parte, tal vez orientándote en cómo realizar ciertas gestiones, asesorándote en la parte tal vez financiera, presupuestal, en la cuestión de recursos humanos, ¿sí? Y tú vas de la mano conmigo, ¿sí? Puedo decir al final de tal vez 2, 3 años, tu empresa está lista para empezar a caminar solo, ¿no? Entonces, a esa parte se refiere esta cuestión de la consultoría y la asesoría. No sé si me ayudas, Liz, por favor, con las últimas dos. Voy, profe, voy. Saber dar un orden a una empresa, tener técnicas más allá de lo necesario en su profesión. Es una vez la última que vamos a la segunda. Saber mandar y dirigir una empresa de acuerdo a... De acuerdo a sus necesidades. Gracias. Ahí la tapó la línea negra. De acuerdo a sus necesidades. Esta parte, perdón, dentro de las empresas es saber cómo yo también voy a ordenar, es decir, cómo yo voy a girar una instrucción, una indicación, cómo voy a saber mandar, ¿sí? Para poder llegar y saber mandar a lo que les decía, lo debemos de saber hacer, debemos de decir, bueno, esto se realiza de esta forma, los pasos a seguir son los siguientes, tener también control, un orden, un seguimiento de cómo se va a dar y también implica una cuestión de poder delegar mucho en la cuestión de responsabilidades dentro de la empresa. Si yo ya tengo una empresa que ya me rebasa a mí, sí, como empresario, como dueño, también debo de poder decir, bueno, voy a empezar a delegar, sí, por funciones o por áreas y también saber cómo voy yo a bajar esa instrucción, ¿no? Entonces, es parte de esta cuestión de cómo saber ordenar o cómo saber mandar dentro de una empresa. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta, algún comentario? No, profe. ¿No? Esta sesión ha estado bastante calmada. Han estado muy calladitos. Bueno, es que
Manuel de por sí no sé, que no abre el micro, y Fabio ahorita sí no sé por qué no lo escucho, porque de repente sí abre el micro. Bueno, entonces nos vamos con las siguientes. Y aquí vienen las prácticas emergentes. La que les decía yo, bueno, tenemos una situación y ¿qué hacemos, no? Y resulta que yo como ingeniero en administración, pues sí me enseñaron a hacer ciertas cosas, pero no puedo llegar a decirle a mi jefe, ay, ¿sabe qué? Es que eso no me lo enseñaron en la escuela. No podemos, ¿no? Entonces, pero lo que sí podemos es apoyarnos de las prácticas predominantes, de lo que ya aprendimos y decir, bueno, ¿cómo voy a solucionar? Bueno, la primera es poder dominar y aplicar los principios de contabilidad, parte muy importante dentro de su carrera, y también cómo aplicar lo que son las normas y procedimientos ante las autoridades, ¿sí? Lo que les mencionaba hace ratito, en la cuestión de cómo gestionar tal vez ante Hacienda, tal vez ante el SAT, saber en términos generales, ¿sí? Sí, cómo realizar los procesos, ¿sí? Las gestiones. Si tengo la facilidad o la disponibilidad de contar con un contador, pues obviamente es empapar un poco de la información, de lo que él me vaya a brindar, del reporte que me vaya a proporcionar. Y sí aplica mucho el entender lo que él me está diciendo, es decir, como hablar casi en el mismo lenguaje. Entonces, por eso es que ustedes llevan materias que van muy enfocadas a esta parte de la contabilidad, por si se lo preguntaban, ¿no? Entonces, es por eso en el que ustedes deben de tener el conocimiento, las bases, para poder decir, ah, bueno, me entregan un balance general o un estado de resultados y yo poder decir, ah, estoy viendo cómo está la situación de mi empresa, cómo le fue en el último semestre o en el último año. Entonces, aquí sí, todas esas asignaturas con esas competencias que ustedes fueron aprendiendo, también lleva un trasfondo que era precisamente esto, que ustedes puedan aplicar esos principios de contabilidad y que entiendan la importancia de las normas y procedimientos legales, ¿no? Bueno, el siguiente es diseñar, asesorar y proponer estrategias que permitan a la toma de decisiones de inversión y financiamiento competitivo en las entidades económicas. Dentro de su materia, ahorita creo que lleva dinámica social, que les ayuda, por ejemplo, mucho a entender toda esta cuestión del proceso y la forma como ha ido evolucionando el hombre a través de las diferentes fases de la historia. Me imagino que lo han enfocado mucho a la parte del sector empresarial, de la cuestión industrial, en dónde aplicaría la cuestión de la ingeniería en administración. Y es precisamente esto que les ayuda como base, ¿sí? ¿Para qué? Para tener claro cómo se ha dado todo este avance dentro de la historia y cómo se da este proceso de poder analizar una situación y decidir, ¿sí? Porque si se han dado cuenta y revisan la retícula, no hay una asignatura que se llame toma de decisiones, ¿no? Podrá haber alguna que esté relacionada con la cuestión del liderazgo, con cuestiones de recurso humano, pero nos van enseñando todas estas como que las bases que yo necesito para generar también un pensamiento que sea crítico y analítico. Entonces, esta parte es en donde lo padecemos, digo lo padecemos porque a todos en algún momento dentro del trabajo nos toca, ¿sí?, tener una elección de decisión y qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces, entra dentro de las prácticas emergentes. La siguiente es analizar, interpretar y dictaminar la información financiera de una entidad económica para fundamentar estas tomas de decisión. Lo que les decía en un principio, debo de saber, bueno, qué dice un balance, qué dice un estado de resultados, cómo va la situación dentro de mi empresa y en base a esto, pues tener este pensamiento que sea crítico y saber cómo analizar la situación y cómo tomar una decisión, ¿sí?, que sea lo mejor para todos, ¿no? Bueno, el siguiente punto es conocer, cumplir y promover el código de ética profesional. Dentro de la retícula, ustedes llevan ética, ¿sí? ¿Es correcto? ¿La están llevando ahorita? No, profe.
¿Estás teniendo ética ahorita? Ah, no, miento, ética no. Segundo semestre. En segundo, en el siguiente bloque la van a ver. Sí, es dentro de los primeros. Bueno, ética, y hay veces dicen, ay, pero ¿para qué ética, no? ¿Para qué necesito la ética? Y dicen decirles que sirve muchísimo, sirve porque primero vamos a entender esta parte de nosotros como individuo, cómo estamos moralmente, en qué parte nosotros ya venimos formados desde casa, la forma en cómo nos han inculcado valores. Y cuando estamos aquí, en esta parte académica, por así decirlo, también empezamos a aplicar mucho de eso, desde la cuestión de si yo realizo un trabajo, qué es lo correcto, cómo debo yo de hacer mi trabajo de investigación, si caigo en un plagio, qué es lo que estoy haciendo, y nos debe ir cayendo el 20 que hay cosas que no son correctas, ¿no? Que aunque digamos, bueno, si no se va a enterar el profe, no pasa nada, ¿no? No, sí pasa. ¿Por qué? Porque yo estoy solito, sí, engañándome, ¿no? Entonces, estas prácticas, sí, incorrectas, no se quitan, es decir, se vuelven como un mal hábito, ¿no? Y si nosotros queremos ser unos buenos profesionistas, que tengamos todo, que vayamos en apego a nuestro código de ética, que nosotros seamos unas personas íntegras, rectas, que puedan estar considerados para poder ir ascendiendo, poder ir ocupando puestos, tal vez ser un empresario reconocido, pues es también parte de esa formación, ¿sí? Yo, mis muchachos, yo doy ética dentro de otras carreras. Les digo, esta cuestión de que, diga yo, el día de mañana voy a ser puntual, o cuando yo trabaje voy a ser puntual, ¿sí? Aunque yo ahorita todas mis clases llego tarde, ¿sí? No se puede, o sea, no podemos decir, aquí en la escuela, ¿qué importa? Es la escuela, llego tarde, pero el día que yo trabaje voy a llegar puntual, ¿sí? Eso es una mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo he sido una persona, ¿sí? Que ha venido siendo una persona muy impuntual, no voy a decir de un día para otro, sí, voy a llegar todos los días 5 minutos antes de la hora de mi trabajo, ¿sí? Entonces, es también parte de cómo nosotros aplicamos los valores, de las normas, cómo las acatamos, de los principios, de los reglamentos, y en cualquier trabajo que se encuentren, ¿sí? En cualquiera, por muy sencillo que sea, siempre se van a encontrar que hay un reglamento, que hay normas que cumplir, ¿sí? Y una de ellas es, dentro de ellas, es la cuestión de la puntualidad, de la honestidad y de la responsabilidad. Entonces, eso, ¿sí? Se tiene que ir trabajando. Si yo tengo alguna deficiencia dentro de ellas, bueno, lo tengo que ir trabajando. Por eso es que se da la materia de ética. Ahora, es solamente un semestre que se ve esa materia, ¿no? Entonces, les dan las bases, sí, dentro de esa materia, pero el resto del resto del trabajo depende de ustedes, sí, como alumnos, que ustedes realmente apliquen todo esto que se está viendo, ¿no? Bueno, me voy con la siguiente, en la cuestión de comunicarse correctamente en forma oral y escrita y dominar un segundo idioma. Dentro de la carrera, sí, en ocasiones les dicen, bueno, es que está esta opción de que puedas llevar inglés. Yo les sugiero, por vidita suya, que si ahorita no es algo que se les pida de forma obligatoria, tómenlo sí como una cuestión de, tal vez de currículum, que van a poder presentar un currículum donde lleven ustedes un segundo idioma, tal vez por cuestiones de convicción, que quieran aprender el idioma, tal vez por si algún día quieren ir a trabajar a otro país, y lo mínimo que les van a pedir es dominar el inglés. Entonces, que sea como una cuestión de, bueno, sí, si no me lo estén exigiendo en la escuela, pero sí debo de poder aprender otro idioma, ¿sí? O por lo menos en un nivel intermedio, ¿no? Entonces, existen una infinidad de cursos gratuitos, aplicaciones y herramientas que no implican necesariamente tener que ir a una escuela de idiomas para aprender. Hoy día con la cuestión de las tecnologías, bueno, tenemos un mundo de herramientas. Aquí cuestión de esta práctica emergente es muy importante, la cuestión del idioma. Y si hubiera la posibilidad de no solamente inglés, sino otro idioma adicional, pues yo les aplaudiría porque es algo que es muy importante en la parte laboral. Y la cuestión de la forma correcta de cómo
comunicarse de una forma escrita y oral. Y creo que ya también lo han visto un poquito dentro de los trabajos que he estado calificando. La cuestión de la escritura, de la redacción. Yo sé que a veces entre la premura que estamos haciendo algo y corriendo se nos puede ir una letra, se nos puede olvidar una coma, pero no ser un error recurrente en donde debe de llevar una H y no se la ponemos, o donde debe de ir una S y ponemos una Z o una C, ¿no? O donde de forma recurrente escribo los nombres propios, por ejemplo, todos en minúscula y sabemos que deben de ir con la primera letra en mayúscula. Entonces, cositas de ese tipo, sí, son muy importantes, sobre todo, les voy a decir, cuando emiten lo que es su currículum vitae. Cuando el currículum vitae lo piden empresas, sobre todo empresas grandes donde tienen áreas de recursos humanos que se encargan de analizar, ¿sí? Esa parte es como que uno de los primeros filtros. El primer filtro es entrégame tu currículum, ver cómo está estructurado, si tiene errores de ortografía, de gramática, créanme, lo revisan. Y la siguiente fase es la cuestión oral, cuando hacen la entrevista para ver la forma en cómo se expresan, cómo hablan, sí, cómo se dirigen. Si ustedes dicen que manejan un idioma y la empresa requiere que realmente dominen el idioma, les pueden aplicar hasta un examen oral o escrito, ¿no? Entonces, esto es como que para que lo tengan considerado por ahí dentro de la plataforma, en el material de apoyo. Recuerden, les dije un taller, aprovechenlo porque es un taller completo de ortografía y redacción que les estoy brindando desde forma gratuita y que simplemente es practicar. Tomar un ratito y practicar y practicar. ¿Okay? Bueno, la otra es los conocimientos generales de otras áreas, actualización de los conocimientos. Es no solamente quedarme con lo que me han brindado la institución educativa, ¿sí? Es decir, si aquí, por ejemplo, dentro de lo que es la carrera de Ingeniería en Administración, pues no me pide lo que es tal vez conocer con respecto a capacitaciones, ¿sí? Es decir, vemos temas que tal vez no den mucho, pero a mí me interesa saber cómo diseñar un programa de capacitación. Existen cursos gratuitos en donde yo puedo prepararme y formarme. También existen las certificaciones. Hay una institución que se llama Conocer, en donde tiene un catálogo sumamente amplio. Se pueden certificar desde el uso del manejo de paquetería, atención a clientes, el manejo de sistemas de punto de venta. Digo, existe un catálogo en todas las áreas, no solamente en la administrativa, sino en áreas de medicina, de enfermería, de zootecnia, de sistemas, de informática, de industrial, inmobiliaria, comercial, ventas. Entonces, existe una infinidad de áreas en donde ustedes se pueden certificar. Sí tiene un costo el que les generen el documento. El llevar los cursos no tiene costo. Si ustedes quieren una certificación digital con validez oficial ante una institución reconocida, yo les recomiendo conocer, sí se tiene que hacer un pago. Pero al final de cuentas hay que verlo como una inversión en donde yo al final de la carrera no solamente cuento con el título, sino puedo contar con certificaciones, sí, que me hagan tener conocimientos en distintas áreas. Y si yo estoy viendo con miras a crear un emprendimiento, a crear una empresa, pues también debo de analizar, bueno, ¿qué es lo que me falta tal vez dentro de la retícula de la carrera que yo pueda ir y adquirir esos conocimientos en otra parte y complementar? Eso les ayuda mucho cuando se hace, salen mucho mejor preparados, ¿no? Y bueno, el último es tener claro su reglamento ético, bueno, ya lo platicamos, y tener el léxico. Les digo, ahí se me fue por estar, se los quería yo presentar así, el léxico apropiado para el campo laboral, la forma correcta como nos debemos de comunicar, ¿sí? En ocasiones, cuando estamos ya dentro de esta parte laboral y cuando ya tenemos cierto tiempo, nos empezamos a habituar a un entorno con las personas que estamos, se nos olvida o se nos llega a pasar que estamos en el trabajo y que debemos de manejar un cierto tipo de lenguaje, una forma de comunicación, un léxico como tal para poder dirigirnos, ¿no? Aunque resulta que el jefe, pues es mi compadre, es mi amigo, no voy a llegar y decirle, oye, compadre, ¿cómo estás? ¿No? Sino dirigirme de una forma correcta, de una forma adecuada a él, respetando el puesto y la jerarquía que tiene. Entonces,
esa es una parte que es importante. Se toca en algún tipo de clases la forma de cómo comunicarnos, pero obviamente no hay como que se les dé un apunte en donde digan el protocolo a seguir para poder comunicarte con tu jefe o con las personas que laboran contigo es esta, ¿no? Entonces, sí se tocan temas de comunicación, pero obviamente también va inmerso dentro de lo que es los temas, el entender esta forma de la comunicación en las áreas laborales, ¿ok? Bueno, ¿hasta acá alguna duda o alguna pregunta que tengan? No, profe. ¿Quedó todo entendido entonces? Sí. Perfecto. Bueno, ahí en la plataforma ya tienen diseñadas sus actividades, pero para la siguiente clase igual me gustaría que hicieran una pequeña investigación en base a las prácticas preferentes y a las prácticas emergentes que platicamos el día de hoy, cómo se podrían aplicar dentro de un contexto nacional o un contexto internacional, ¿sale? Es una investigación, digo, muy simple para que podamos platicar con respecto a este tema y, bueno, ya darle cierre a la competencia número 3. ¿Okay? Entonces, Ok. Fabio, no sé si tengas alguna duda, algo que comentar. Todo está bien. Ahora sí estuvieron muy callados los caballeros. Bueno, Sí, profe, bastante. ¿verdad? Estuvimos muy platicadoras las mujeres. Bueno, pues me dio gusto haber estado con ustedes estos días que vienen de Día de Muertos. Sí, cuídense mucho, nos vemos el próximo sábado. De todos modos, cualquier cosa, yo voy a estar laborando y activa dentro de lo que es la plataforma el día lunes, por si hay alguna duda. Tal vez por ahí el día martes me dejen un ratito conectarme, no les aseguro nada. Y si no, pues el día jueves, no, el jueves 3, estamos ya dentro de lo que es otra vez activos y les contesto sus mensajitos por si hay dudas o algún comentario que hacer, ¿sale? Cuídense mucho, me dio mucho gusto que estuvieran el día de hoy acá y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, profe, igual, adiós. Buen fin de semana.